Bueno, presidente, muchas gracias por la palabra. No sé si me escucha bien allí. Bueno, yo creo que la realidad de nuestro país hoy, no solamente en áreas tan estratégicas y fundamentales para la sociedad, pues requieren no solamente grandes reformas, sino grandes decisiones y requieren pues un Congreso que entienda que el mundo ha cambiado, pero que especialmente nuestro país ha venido reclamando grandes cambios. Este Congreso y generalmente quienes nos han gobernado consideran que nosotros todavía estamos en el siglo XIX o tal vez en el siglo XVIII y no tienen en cuenta los reclamos y las necesidades que tiene la población colombiana. No voy a referirme a otros aspectos como la salud, como la educación, como la vivienda, como el derecho de nuestros jóvenes, el derecho de los campesinos, de los afros, de los indígenas. En esta ocasión voy a referirme a un derecho fundamental que tienen los colombianos, como es el acceso real a la justicia colombiana. Para ello, entonces, debo entregarle a este Congreso una serie de cifras y análisis que nosotros hemos hecho de manera respetuosa, a efecto de que sean tenidos en cuenta a la hora de avanzar en la discusión de este proyecto. Nosotros pretendemos que este proyecto sea archivado. Esto es una reforma estatutaria. El país hoy no quiere una reforma más, no quiere un maquillaje más. El pueblo colombiano, los 50 millones de colombianos reclaman una verdadera reforma a la justicia, y para atender una verdadera reforma a la justicia no es a través de una ley como estas que hoy está planteando el gobierno del presidente Iván Duque, sino lo que se requiere es una reforma constitucional que efectivamente le permita a la justicia colombiana tener autonomía y que efectivamente la justicia haga parte de esa estructura del Estado Social de Derecho que tiene que ver con la separación de poderes, que hoy en Colombia desafortunadamente no existe. Pero quiero entregarle estas cifras al Senado de la República a efectos de entender por qué nosotros consideramos que tiene que archivarse este proyecto de ley radicado por el presidente Iván Duque. Primero que todo, Colombia ocupa el quinto lugar en América Latina en el índice global de impunidad. Somos de los países donde hay mayor impunidad en la atención a la justicia a los ciudadanos, detrás de Venezuela, México, Perú y Brasil. Y somos el octavo país, ¿sí?, en impunidad después de 60 países con los cuales nos midieron. O sea que somos el país donde hay mayor impunidad del planeta. Este fenómeno de impunidad se presenta en niveles elevados en nuestro país. El 57% de los derechos de los ciudadanos que acceden a la justicia o reclaman el acompañamiento o reclaman ese derecho a la justicia, el 57% de los colombianos no lo recibe, entendiendo esto pues con uno de los niveles más altos, ¿sí?, del país, y obviamente de la atención como derecho al que pues, deben acceder todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. En Colombia cada año ingresan al sistema de enjuiciamiento criminal, ¿sí?, entre 1.8 y 2.2 millones de procesos, de los cuales solamente el 45% alcanzan a ser atendidos. El 55% de estos procesos no son atendidos y por ende, obviamente, hay una negación de justicia en este caso. La planta de la rama judicial en nuestro país alcanzó los 31.525 funcionarios, de los cuales 5.473, es decir, el 17%, solamente tienen funciones de juzgamiento o de investigación o de hacer justicia a los ciudadanos. El resto hacen parte, pues, de las, diríamos nosotros, de las otras ramas de la justicia que no son, diríamos nosotros, diligentes y complementan esos derechos de los ciudadanos. En Colombia, cada juez o magistrado tiene en promedio 4.7 empleados judiciales, lo cual pues obviamente desdice mucho de lo que ocurre en el mundo a niveles de estándares y de requerimientos para los jueces para poder hacer una pronta y efectiva justicia. Colombia, que es un país que tiene 50 millones de habitantes, tiene una tasa de 10.9 jueces por 100.000 habitantes, 10.9, no alcanzamos a 11 jueces
por cada 100.000 habitantes, cuando lo que determina OCDE, si nos queremos medir con OCDE, es 65 jueces por cada 100.000 habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay alrededor, ¿sí?, un déficit cercano de, perdóname presidente, de casi 40 jueces en relación al número de habitantes, como nos mide la OCDE, que son 100.000. O sea que el déficit es enorme. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos funcionarios en la rama, los requeridos para atender una población de 50 millones de habitantes, y ahí hay un gran talón de Aquiles que debe ser superado y atendido por una verdadera reforma a la justicia. De la misma manera, en cuanto a las demandas contra el Estado por fallas atribuibles a la justicia, ¿sí?, de los recursos públicos de los ciudadanos en sentencias y conciliaciones, solo el año pasado, señor presidente, le correspondió pagar al Estado colombiano, a los ciudadanos, diríamos nosotros, a los 50 millones de colombianos, 142.000 millones, distribuidos así: Consejo Superior de la Judicatura, el 39% de esos recursos por negación de justicia, o sea, por no cumplir el mandato constitucional; la Fiscalía General, el 29.9% de esos recursos; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el 16.2%, y por la no actuación de la Procuraduría General de la Nación, 14.1%. ¿Eso qué quiere decir? Que 143.000 millones de pesos, ¿sí?, salieron del erario público solo el año pasado para pagar pues demandas y acciones contra el Estado por fallas de la justicia colombiana, o sea, por no prestar ese servicio. Eso sin contar que existen demandas hoy contra los colombianos y colombianas por también fallas en la justicia superiores a los 30 billones de pesos, lo cual pues es una verdadera pandemia, como lo quisiéramos plantear. En materia de congestión, en materia penal, las cifras son absolutamente lapidarias. Según la misma Fiscalía General de la Nación, en Colombia se denunciaron 1.477.000 delitos, casi 80.000 más que en el año 2018. Y al menos 7 de cada 10 terminaron, como todos los años, en archivo. O sea, no hay una investigación profunda, y eso pues significa que en Colombia la impunidad en materia penal es, la verdad, una verdadera tragedia. Según ONU Mujeres, en Colombia, el 13% de los feminicidios llega a una condena, el 13%, ¿sí? Eso indica que en nuestro país el 87% de los feminicidios que se cometen en Colombia quedan en la más completa impunidad, lo cual también significa una cifra absolutamente alarmante. En los casos de desaparición forzada, según el Movice, de los 80.000 casos reportados a 2019, solamente fueron investigados 7.700. Bien, senador Alexander López, ¿quién más interviene sobre esta proposición? La proposición de archivo, ¿cierto? Que está firmada por la senadora Angélica Lozano. Senadora Angélica Lozano tiene el uso de la palabra. ¿Cuánto tiempo necesita? No, yo también intervengo, breve, pero el senador Alexander no ha terminado la argumentación. Le rogaría que le permita Alexander terminar. López no ha terminado. Él no ha terminado, fue cortado. Okay, yo hablo breve, pero que él pueda terminar. Senador Alexander López, continúe con el uso de la palabra, discúlpeme. Hombre, le agradezco mucho, presidente, que esta cifra es muy importante, que los senadores y senadoras la tengan en cuenta, presidente, a la hora pues de tomar esta decisión tan importante. Entonces, le decía entonces que la Fiscalía recibió también 447.000 denuncias por robos y atracos el año pasado, pero en total, el 35%, perdón, de esas denuncias por robos y atracos, pues obviamente fue un proceso penal como lo establece la Constitución política, lo cual pues ahí también hay un elevado margen de impunidad. O sea, lo que yo quiero decir con esto, señor presidente, es que hoy la justicia, más allá de requerir pues, un pequeño maquillaje, ¿sí?, y un remedio de reforma a la justicia, lo que requiere es una reforma constitucional que se tiene que tener en cuenta. La percepción ciudadana es absolutamente alarmante, senadores y senadoras. De cada 100 colombianos, solamente 16 personas, según la empresa consultora Gallup, dijeron que tiene una imagen favorable de la justicia colombiana. O sea, hay una percepción
de más del 84% de colombianos y colombianas que consideran que la justicia colombiana no cumple con sus derechos. Y en fin, podría quedarme entonces, señor presidente, generando una serie de anomalías e irregularidades que se presentan en la justicia. De hecho, entonces, esto que ha presentado el ministro de Justicia a nuestro juicio no es lo que requiere hoy el país, no es lo que requiere el pueblo colombiano, y de hecho entonces nosotros insistimos, señor presidente, en que tiene que haber una enmienda constitucional, una reforma estructural a la justicia que efectivamente le garantice los derechos al pueblo colombiano. Deme entonces un tiempito más para terminar esto. Nosotros consideramos que una reforma a la justicia debe tener en primer lugar que el nombramiento de los magistrados de las altas cortes, ¿sí?, debe ser mediante concurso de méritos, que no haya ningún tipo de interferencia ni del Congreso, ni tampoco haya ningún tipo de interferencia del gobierno, en este caso la Presidencia de la República. Insistimos en que el nombramiento del fiscal general, del procurador, del contralor, del registrador nacional, del defensor del pueblo, entre otros, debe ser también por concurso de méritos, y debemos sacar pues la política y la politiquería de la intervención directa que se tiene sobre estos órganos de la rama de la justicia, como tal. Consideramos también que una reforma a la justicia debe contener un fortalecimiento de la tutela para que sea más efectiva, pero no en quitarle dientes a la tutela, sino que los fallos y las decisiones de tutela que le garantizan derechos fundamentales a los ciudadanos, pues obviamente sean debidamente cumplidos. Hoy lo que uno presencia o lo que asistimos en el país es que salen los fallos de tutela y en la mayoría de los casos los servidores públicos y también los agentes privados o las empresas privadas no cumplen pues con ese tipo de obligaciones. Consideramos también que la rama judicial debe tener un gobierno autónomo, democrático de la rama judicial, dándole un giro. Bien, senador Alexander, ya le di 3 minutos más y 8, 11. ¿Necesita un minuto más, senador Alexander López? Un minuto más para el senador Alexander López, por favor. Presidente, si no es mucha molestia. Entonces decía entonces que una reforma a la justicia pues debe garantizar que el presupuesto, pero también su administración debe ser completamente autónomo y manejado por la rama. Este proyecto tiene otro gran problema, presidente, y es que no consultó, senadores y senadoras, a los funcionarios, los servidores de la rama judicial. De hecho, ellos fueron escuchados una vez en la plenaria, en la comisión primera del Senado, había terminado ya la votación y se había tomado una decisión. Así que los funcionarios de la rama, que son los que deben operar la justicia en nuestro país, no fueron atendidos ni fueron escuchados debidamente, y una reforma de estas características tiene que escuchar a los trabajadores, tiene que escuchar a los funcionarios. En ese sentido, entonces, presidente, nosotros consideramos que esta es una reforma más que garantizarle los derechos a los ciudadanos, limita derechos. Aquí hay un artículo inclusive que viola el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores de la rama judicial, entrometiéndose esto en los derechos de los trabajadores y violentando convenios de OIT en relación pues al derecho a la protesta al que tienen también estos trabajadores. Continúa